Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 14 de febrero. Y vamos a saludar también en este día de todos los enamorados. Vamos a saludar a todos los que aman la vida y sobre todo los que están enamorados verdaderamente de la vida y de esa vida que proviene de Dios. Porque siempre el amor proviene de Dios y el amor nosotros tenemos que regalar. La primera lectura que hoy escuchamos en este día en que celebramos también a los santos Cirilo y Metodio, del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 32 y luego el capítulo 13, versículo 34. Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Prácticamente podemos decir, por una parte, de idolatría y por otra parte también podemos decir de apostasía, porque está renunciando al Dios de Israel. Y entonces fabricamos nuestras propias sectas, fabricamos nuestras propias religiones. Y entonces dice: vamos a poner aquí un becerro de oro en Betel, otro en Dan. Alguna vez se coñandeña y lleva, queridos amigos, que con la cuestión de inventar nuevas sectas, nuevas religiones, nosotros estamos, ¿verdad?, diciendo: no, nosotros no vamos detrás de los ídolos, nosotros no vamos detrás de las imágenes. Pero sin embargo, queridos amigos, lo que nosotros estamos haciendo es fabricando nosotros nuestros propios ídolos. El ídolo, queridos amigos, significa ir detrás de otros dioses. Es decir, confiamos o en el dinero, o confiamos en el poder, o confiamos en nuestras propias ideas, o confiamos en aquello que nosotros deseamos simplemente. ¿Verdad? De la realidad de la comunidad. Todo lo que es sectario, todo lo que divide de la comunidad, queridos amigos, es idolatría. Porque el mayor pecado que la Biblia nos ofrece y nos está diciendo es justamente el ir detrás de otros ídolos, el dividir a la comunidad. Enseguida llevan la no penaseyas y na peñan de yare, no ya poseyas y na peñan de yara, enseguida o ya poma o fabricaban las ídolos. Ojo ma peara becueri, ojo me ha pelota becueri jotande, hoy me ha viajera becueri jotande, pero dos homo hay detrás de lo esencial y lo fundamental, aquello que el Señor nos pide. Así es que ya llevaré que pe gracias para ya esa pe ague, allá ya poque na peñan de yara, o yerujaisa ñande peñe vive. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.